Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a, ¿qué tal? A este 10º ciclo de videoconferencias interactivas 2011 del Instituto Nacional de Salud Pública. Este ciclo lleva por tema Investigación en Salud Pública, un proceso de consolidación. Reciban ustedes un saludo de la doctora Laura Magaña Valladares, nuestra secretaria académica. El día de hoy tenemos, ahora sí que estamos de manteles largos, tenemos un tema muy importante, un tema de mucha actualidad: vacunación a través de las mucosas contra sarampión, rubéola y parotiditis. Como siempre lo he dicho, pues afortunadamente tenemos siempre la presencia de investigadores de punta, investigadores de mucho renombre del instituto, y pues bueno, afortunadamente también buenos compañeros, buenos amigos y buenas personas antes que nada, ¿verdad? En esta ocasión contamos con la presencia del doctor José Luis Díaz Ortega. Voy a leer una pequeña cápsula académica del doctor, porque nunca terminaríamos de platicar y de conversar de todos los parabienes que tiene el doctor. Él es médico cirujano de la UNAM, es especialista en epidemiología aquí de la Escuela de Salud Pública de México y en inmunología del Politécnico Nacional. Tiene un diplomado en antropología física del ENA, un diplomado en evaluación económica de intervenciones en salud por parte del Instituto Nacional de Salud Pública y un diplomado en educación superior también del instituto. Se ha desempeñado como epidemiólogo y desarrollado actividades gerenciales en el nivel nacional relacionados con vigilancia, control e investigación y evaluación de enfermedades prevenibles por vacunación y de programas prioritarios de la Secretaría de Salud a nivel nacional, y también ejecutando para ello diferentes responsabilidades en el Instituto de Salubridad y de Enfermedades Tropicales, actualmente lo que es el INDRE. En la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en el Consejo Nacional de Vacunación, en la Coordinación Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud y en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENSIA. Él ha sido nombrado miembro del Comité Directivo de la Organización Mundial de la Salud sobre Epidemiología e Investigación de Campo, y también es consultor en el Programa Ampliado de Inmunización de la OPS y también de la OMS. Ha trabajado en Washington, D.C., en Ginebra, Suiza, y en diferentes partes de países de Centroamérica y de Sudamérica y también del sudeste asiático. Actualmente el doctor José Luis Díaz Ortega se desempeña como investigador en ciencias médicas, trabajando sobre respuesta inmune a la vacuna SRP, aplicada en aerosol o por inyección en diferentes grupos de edad, y como profesor titular del curso de verano Vacunas y Salud Pública, aquí en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. El doctor ha publicado 35 artículos científicos o de divulgación en revistas nacionales e internacionales y 14 capítulos de libros o de manuales técnicos principalmente relacionados con vacunación o con la salud del niño. Y continúa también realizando actividades de consultoría temporal de la OPS, la OMS y Alcencia, en temas de vacunación y eliminación continental de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita. Sus áreas de interés son, pues bueno, por supuesto, la epidemiología y control de enfermedades, respuesta inmune a vacunas, vías alternativas de vacunación, eventos adversos temporalmente asociados a vacunación, evaluación de programas, sistemas dinámicos no lineales en salud, medicina y complejidad y cultura y ciencia. Pues bueno, un muy amplio marco de referencia que tenemos aquí del doctor, y pues no nos queda otra más que darle la palabra. Bueno, si me permites, bueno, antes que nada, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Vamos a saludar a los compañeros que tenemos aquí, afortunadamente, de Nuevo León, en la sala de videoconferencias. Muy buenas tardes. Y también por Webex tenemos al Centro Estatal de Capacitación, nos están ahí viendo a través de Webex, la maestra Rosita García de Salud de Tlaxcala. Y pues bueno,
ya sin más preámbulo, demos paso a la videoconferencia del día de hoy con el doctor José Luis Díaz Ortega, vacunación a través de las mucosas contra sarampión, rubeola y parotiditis. Buenos días, para mí es una enorme satisfacción dirigirme a esta audiencia y quisiera comentar que el tema que vamos a abordar desde mi punto de vista es de relevante actualidad, no solo en salud pública, sino como una vía para innovar tecnológicamente los programas preventivos. El enfoque que daré a la presentación será de salud pública y epidemiología, no en ciencia básica, quiero aclararlo porque va dirigido sobre todo a programas preventivos en salud. Bien, quisiera comentar que empezaré por un poco de introduciendo el tema de lo que significan las enfermedades que previene la vacuna triple viral aplicada en aerosol. En primer lugar me referiré al sarampión, que es una enfermedad febril aguda. Importantemente, por alguna razón me parece que ahí está. Es una enfermedad viral aguda producida por un virus cuyo genoma está formado por ácido ribonucleico. Esta enfermedad, este virus pertenece al género Morbivirus, familia Paramyxoviridae, y es un virus envuelto que tiene 6 proteínas estructurales, 3 de la nucleocápside, entre ellas está la fosfoproteína, la proteína grande llamada proteína L, la nucleoproteína llamada proteína N, y las más relevantes, que son las proteínas de la envoltura viral, que son 3. La proteína F, que es la proteína que se ancla o se une al receptor de la célula del huésped o del hospedero. El receptor de la célula es el receptor CD46, que está ampliamente distribuido en diferentes tejidos, sobre todo en tejidos respiratorios, pero está prácticamente en una multitud de células humanas. Por si fuera poco, el virus tiene un receptor adicional en las células del hospedero, que es el receptor CD150. Este receptor es típico de las células del sistema inmune, motivo por el cual se considera al virus del sarampión como un virus linfotrópico. Esto quiere decir que no solamente va a infectar células de diferentes tejidos de la economía, sino también va a infectar en forma muy importante a las células del sistema inmune, y las consecuencias que podrían esperarse lo adelanto desde ahora, una inmunosupresión transitoria. Bueno, tenemos que la hemaglutinina o proteína H es lo que permite al virus penetrar al citoplasma del hospedero, y tenemos además otra proteína de la envoltura, que es la proteína de matriz o proteína M. La hemaglutinina entonces es una proteína muy importante, porque contra ella van dirigidos gran parte de los anticuerpos que genera la vacunación. Bueno, y el sarampión clínicamente es una enfermedad, como lo dije anteriormente, febril exantemática, que aguda. Presenta un periodo de incubación corto de 7 días, un periodo de incubación largo de 21 días y un periodo de incubación promedio de 14 días. En los individuos inmunosuprimidos el periodo de incubación puede ser más largo. Esto quiere decir que durante un tiempo mayor pueden estos individuos infectados estar transmitiendo los virus a la comunidad. Por otro lado, tenemos un periodo prodrómico o catarral que se presenta 4 a 2 días antes del inicio del exantema y dura de 2 a 4 días. El cuadro clínico prodrómico o catarral se caracteriza por fiebre elevada,
Esto quiero hacer la aclaración que en epidemiología el cuadro clínico clásico descrito en los libros no es el que norma la conducta a seguir en un brote, porque nosotros que requerimos una definición mucho más sensible, y los libros tienen definiciones muy específicas. Aquí me voy a referir a la definición del libro y entre paréntesis mencionaré la definición operacional que usamos en salud pública y en epidemiología. Bien, bueno, la definición específica de sarampión es que la fiebre es muy elevada, produce tos, coriza, conjuntivitis y tenemos un enantema característico en los carrillos que se denomina manchas de Koplik. Y las manchas de Koplik son visibles 1 a 2 días antes de que aparezca el exantema. Ahora quisiera referirme a la definición altamente sensible que se usa a nivel internacional en epidemiología y en salud pública con la finalidad de controlar eficientemente este padecimiento o incluso de avanzar hacia su eliminación y potencial erradicación. La definición de los sistemas de vigilancia epidemiológica plantean que sarampión o rubiola puede ser cualquier enfermedad eruptiva febril que aparezca en un menor de 15 años y en tiempos en este periodo que ya estamos en la etapa de eliminación en cualquier grupo de edad y que se caracteriza pues con erupción maculopapular y fiebre. Esta es la entrada al sistema como caso sospechoso. Tenemos posteriormente la definición de caso probable, que es lo anterior, es decir, un individuo de cualquier edad que tenga fiebre, no necesariamente tiene que ser elevada, simplemente que tenga fiebre y erupción maculopapular en la piel, más uno o más signos prodrómicos o catarrales, ya sea conjuntivitis, tos, coriza, y con estas definiciones se construye la clasificación de caso probable. Una vez que tenemos identificado a un caso probable, estamos obligados al diagnóstico de laboratorio a través de una muestra de sangre que nos permite hacer la detección de anticuerpos IgM contra sarampión. Un resultado positivo confirma el caso, un resultado negativo lo rechaza. Sin embargo, en este momento en que estamos ya en plena época de eliminación, un resultado positivo nos obliga a probablemente a repetir la prueba de laboratorio, hacer una muestra pareada, es decir, comparar la muestra donde se determinó IgM que resultó positivo con otra muestra tomada 2 a 4 semanas posterior a la primera muestra y ahora medir la inmunoglobulina IgG. Un aumento en IgG nos confirmaría el caso. Y eso es importante porque en la etapa de eliminación un falso positivo podría alterarnos la visión del progreso que tenemos hacia la eliminación del sarampión y la rubiola. Luego entonces durante la charla estaré refiriéndome tanto a los aspectos inmunológicos y clínicos como a los aspectos del orden propiamente dicho de salud pública y epidemiología. Por otra parte, otro aspecto muy relevante en la transmisión del sarampión es el periodo clínico donde aparece el enantema con manchas de Koplik, como lo refería anteriormente. Se han planteado dos variantes del sarampión. Una variante se llama sarampión atípico y este es un sarampión muy grave que se detectó por primera vez en los Estados Unidos en los años 60, posterior a la aplicación de la primera vacuna contra sarampión que estaba formada por virus inactivados. Debo adelantar que las vacunas actuales son de virus atenuados, no se usan ya más vacunas de virus inactivados. Bueno, si la primera vacuna que se utilizó masivamente en los Estados Unidos fue una vacuna de virus inactivados, esta vacuna se liberó porque inducía anticuerpos a muy elevado título. Sin embargo, años más tarde se presentó una epidemia de sarampión en los Estados Unidos, donde incluso algunos individuos infectados
fueron afectados por sarampión, manifestando ellos un sarampión muy grave, llamado también sarampión atípico o sarampión hemorrágico. Este tipo de sarampión no se observa actualmente debido a que ya no se aplican vacunas de virus inactivados. La otra variante del sarampión es el sarampión modificado, que es un sarampión más tenue, es un sarampión ligeramente leve, y eso se debe a que quedan remanentes de la inmunidad materna en el caso de que el sarampión se adquiera en niños menores de 1 año con alto título de inmunidad materna, o bien a que ellos fueron vacunados pero no respondieron favorablemente a la vacunación, y en este caso los anticuerpos, que no son óptimos, de cualquier manera pueden modificar la infección por virus silvestre o salvaje de la naturaleza y hacer que el niño tenga un cuadro clínico menos severo que los niños no vacunados. De modo que aún fallando las vacunas, siempre dan cierto grado de protección a los niños y a los adultos inclusive. Bueno, cuando la infección por sarampión ocurre en una mujer embarazada, se ha asociado esta infección con riesgo de aborto y de prematurez. Sin embargo, el virus al parecer no es teratogénico. La transmisión del virus del sarampión de un infectado a un susceptible se da tomando como eje de evaluación el inicio del exantema maculopapular, y se da 4 días antes y 4 días después del inicio del exantema, teniendo en vigilancia epidemiológica, considerando un periodo de incubación de 21 días. Con esos parámetros es como se debe iniciar el estudio de un brote. Bueno, y tenemos por otro lado qué alteraciones induce el virus del sarampión. En primer lugar, el sistema inmune. Es un virus que activa y suprime al mismo tiempo al sistema inmune. Por un lado, activa los linfocitos CD8 y por el otro lado suprime los CD4. Recordemos que CD8 están asociados a aclaramiento viral de células infectadas, es decir, son linfocitos T citotóxicos, y los CD4 son linfocitos asociados en su variante TH2 a respuesta de anticuerpos. Y por otro lado, tenemos que la disminución de los linfocitos CD4 que están asociados a respuesta de anticuerpos TH2 disminuyen poco antes del inicio del exantema, pero puede perdurar esta inmunosupresión transitoria hasta 1 mes. Hay estudios realizados en países africanos donde se ha encontrado que en países donde ha habido epidemias de sarampión, después de que acaba la epidemia, continúa la mortalidad en niños, y esta mortalidad se piensa que es atribuible a que el sarampión dejó un estado de inmunosupresión transitoria que se ha confirmado que dura hasta 1 mes después de que hubo la infección por sarampión, pero que probablemente se prolonga bajo ciertas condiciones. Incluso en algunos países africanos se ha observado que el aumento de enfermedades infecciosas no producidas por sarampión en lugares donde ha habido epidemias de sarampión puede extenderse ese aumento de la mortalidad por diferentes causas hasta 6 meses después de que se controló la epidemia de sarampión. De modo que es una enfermedad que hay que tomar muy en serio, y en México tenemos experiencias muy amargas con la epidemiología del sarampión. En los años 89 y 90 tuvimos aproximadamente 84,000 casos notificados, y si asumimos que por cada caso notificado pudo haber entre 10 y hasta 18 casos no notificados, probablemente esa epidemia superó el 1,000,000 de casos y tuvimos una mortalidad en niños de más de 7,000 niños que no debieron haber muerto en esa época. Bueno, pues el sarampión entonces es algo
que vale la pena no solo controlar, sino eliminar. Bien, entonces tenemos que el sarampión puede inducir no solamente neumonía, que es una de las principales complicaciones, sino también diarrea. Y la diarrea, el mismo virus puede producir diarrea o bien propiciar que la diarrea sea provocada por bacterias. Y en el caso de la neumonía también, el virus puede provocar una neumonía de células gigantes o bien puede abrir la puerta para neumonías de tipo bacteriano como son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza del tipo B y Staphylococcus aureus. De modo que para el control completo del sarampión también tenemos que tener buenas coberturas de vacunación contra neumococo y contra Haemophilus influenza del tipo B, que como sabemos este último componente de Haemophilus del tipo B está inmerso en la vacuna pentavalente. Otra complicación frecuente del sarampión es la otitis media con una secuela de sordera a largo tiempo también. Otra más es la encefalitis y se espera un caso de encefalitis por cada 1000 a 2000 casos de sarampión. Y la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una complicación tardía del sarampión que frecuentemente se puede observar 7 años en promedio después de que un niño padeció sarampión. Si se expone nuevamente al virus salvaje, no adquiriría el sarampión, sino la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una complicación que prácticamente ha desaparecido en esta época debido a que prácticamente tenemos eliminado el sarampión. Por otro lado, tenemos que la mortalidad asociada a esta enfermedad es bastante elevada. La tasa de casos fatales o de letalidad puede superar al 15%, por ejemplo, en algunos países asiáticos ha habido brotes donde se observan letalidades superiores al 30%. Y la recuperación de la enfermedad estabiliza nuevamente, se acompaña de la recuperación en la inmunidad celular, en la inmunidad humoral y de las mucosas en los niños o individuos que padecieron sarampión. De modo que el sarampión produce un estado de inmunosupresión transitoria que hay que tomar en cuenta siempre para la evolución de los pacientes. Y ahora, dado que estamos usando una vacuna múltiple, hablaremos de la rubiola. La rubiola es un virus que posee también un genoma constituido por ácido ribonucleico, pertenece al género Rubivirus y a la familia Togavirus. Presenta una proteína en la cápside, que es la proteína C, y 2 proteínas en la envoltura. La proteína E1, que es la proteína que reconocen los anticuerpos atribuibles a infección o atribuibles a vacunación, y otra proteína llamada E2, que hasta el momento se desconoce su función. Se transmite por vía respiratoria este padecimiento y en general se considera clínicamente como una enfermedad relativamente leve, de modo que presenta un periodo de incubación un poco más prolongado que el virus del sarampión, hasta de 23 días. El periodo promedio es de 14 a 17 días. Presenta un periodo prodrómico o catarral de 1 a 5 días antes de que aparezca el exantema. El exantema es maculopapular, es cefalocaudal, es decir, se distribuye de la cabeza hacia los pies y no es confluente, a diferencia del exantema producido por el sarampión. Sin embargo, quiero recordar que esta es la definición específica, la definición sensible que nos permite tomar medidas de prevención en salud pública y en epidemiología. Es la misma que tenemos para sarampión, es decir, la definición de caso de enfermedad febril exantemática. Repito, todo caso de fiebre, sin importar la magnitud de la fiebre, que se acompaña de erupción maculopapular y ya en el caso de probable, más uno o más signos prodrómicos o catarrales.
hay que destacar aquí en forma muy importante que en la rubiola hasta 50% de los casos podrían ser subclínicos. Esto tiene consecuencias muy importantes y muy graves en la vigilancia epidemiológica de la rubiola en un brote, ya que, por ejemplo, si tenemos una comunidad donde está ocurriendo un brote de rubiola, las mujeres embarazadas podrían estar al cuidado de niños que tienen rubiola. ¿Y qué tipo de mujeres son estas? Pues son las madres, para empezar. Una mujer embarazada puede tener un niño que tenga rubiola. Las maestras, las enfermeras, las médicas, las niñeras, todo el personal que tiene alguna exposición y cuidado de niños, este personal femenino podría adquirir la infección por rubiola y no enterarse, debido a que hasta el 50%, repito, de las infecciones son subclínicas. De modo que a veces nos enteramos que una mujer embarazada adquirió la infección de rubiola durante el embarazo, en el momento del parto, porque vemos con tristeza que el niño nace con síndrome de rubiola congénita. De modo que la consecuencia de este hecho de que hasta 50% de los casos son asintomáticos, nos obliga a hacer una excelente historia clínica durante el embarazo, una historia clínica prenatal estupenda, donde indaguemos no solamente si la mujer ha tenido alguna erupción febril exantemática, sino también debemos indagar si ha estado en contacto con personas, niños o adultos que tienen una erupción febril exantemática. Y una vez si la respuesta es positiva, tenemos que estudiar con mayor ahínco a este tipo de mujeres embarazadas. Y desde luego nunca es tarde para la indagación. Si nos llega en forma espontánea a parir solamente a nuestra unidad de salud, también tenemos que hacer un interrogatorio muy profundo en el momento en que ingresa, antes de que ingrese a labor, desde luego, para saber si ella tuvo algún factor de riesgo hacia rubiola. Bueno, tenemos por otra parte que la rubiola se puede transmitir 7 días antes de que aparezca el exantema o 7 días después, de 5 a 7 días después de que apareció el exantema, lo cual es muy importante para el seguimiento epidemiológico de los casos y de las posibles contagios que ocurren en la comunidad. Como complicaciones de rubiola tenemos las artralgias y las artritis, las cuales son más frecuentes en mujeres, frecuentemente mujeres adultas, aunque algunas veces se observan también en niñas. Y en las mujeres adultas se podría observar hasta en el 70% de las mujeres con rubiola una inflamación articular con dolor articular que dura en promedio un mes y no deja secuelas ni evoluciona a la cronicidad. Otras complicaciones de la rubiola pueden ser la encefalitis y la púrpura trombocitopénica, pero son muy raras. Pero lo relevante de la rubiola es el síndrome de rubiola congénita, cuando la infección se adquiere en los primeros 3 meses de gestación y está asociado a que primero está asociado a aborto, a muerte in útero, o bien a que el producto siga su evolución, pero que nazca con alguna alteración como son sorderas, cataratas, malformaciones congénitas del corazón, retardo mental, hepatosplenomegalia y púrpura. Aquí podemos ver en estas diapositivas una imagen de púrpura y otra de catarata, lo cual nos debe guiar para hacer la búsqueda intencionada también. En todo recién nacido que tenga púrpura o catarata hay que sospechar que podría tratarse de rubiola congénita y hay que hacer la determinación de LISA-IgM en estos niños e inclusive intentar el aislamiento viral. Bueno, y parotiditis es una enfermedad viral aguda producida también por un virus RNA, es un virus paramyxovirus que se transmite también por vía respiratoria, no presenta reservorios extrahumanos y presenta un periodo de incubación de entre 14 y 28 días.
y el periodo de transmisibilidad es 3 días antes de que inicie la inflamación de las parótidas y 4 días de iniciado el cuadro clínico. Y el periodo prodrómico puede ser muy leve y solamente puede presentarse fiebre ligera, mialgias y anorexia y un poco de dolor de cabeza tal vez. Hasta 20% de las infecciones por parotiditis pueden ser asintomáticas y 40 a 50% puede tener solo signos y síntomas vagos y en 30 a 50% puede haber inflamación uni o bilateral de la parótida, incluso inflamación de glándulas salivales. Las complicaciones de la parotiditis son importantes y hay que tenerlas siempre en cuenta. Son la meningitis aséptica hasta en 15% de las infecciones, encefalitis en menos de 2 por 100,000 casos, la orquitis de 20 a 50% en hombres pospúberes, la pancreatitis entre 2 y 5% de casos, la sordera en un caso por cada 20,000 infectados, un caso de sordera, y la muerte 1 por cada 10,000 casos probablemente. De modo que también es una enfermedad que tenemos que considerar como importante y extremar las medidas preventivas y de vigilancia epidemiológica. Por otra parte, tenemos que los 3 padecimientos se previenen con una sola vacuna, que es la vacuna triple viral en los niños. Y el sarampión y la rubiola se previenen con la vacuna doble viral en los adolescentes y en los adultos. La vacuna triple viral, el esquema de vacunación es de 2 dosis, la primera se aplica al año de edad y la segunda 5 años más tarde, cuando el niño tiene 6 años o cuando ingresa a la escuela primaria, y debido a que puede haber acumulación de susceptibles en el bajo número de niños que no responden a la vacuna, para evitar acumulación de susceptibles se tienen que hacer campañas de seguimiento con vacunación indiscriminada a niños de 1 a 4 años. Aproximadamente en un periodo de cada 4 a 5 años se hacen estas campañas de seguimiento. Por otro lado, la vacuna doble viral se aplica a niños y niñas que tienen una edad mayor o igual a los 13 años. Debe aplicarse en vacunación rutinaria en las unidades de salud o en campañas de vacunación para el bloqueo de brotes o bien para las estrategias de eliminación del sarampión, de la rubiola y del síndrome de rubiola congénita. La vacuna doble viral no se debe aplicar en mujeres embarazadas, pero sí se puede aplicar en el posparto inmediato como una garantía de que si la mujer no pudo prevenir la rubiola congénita en ese embarazo, en los siguientes embarazos, a partir de que terminó el parto, puede quedar inmunizada contra sarampión y contra rubiola. Bueno, ¿y qué eventos temporalmente asociados tenemos a la vacuna de triple viral? Tenemos la fiebre, hasta entre un 5 y 15%. Tenemos el exantema hasta en un 5%, las artralgias hasta en el 29% y las artritis hasta en el 10%, ambas mayoritariamente observadas en la vacunación en mujeres adultas. La trombocitopenia se puede observar hasta un caso por cada 30,000 dosis aplicadas y te puede haber inflamación de alguna parótida hasta en un 2% de los vacunados, encefalopatía hasta un caso por 1,000,000 de dosis, e hipersensibilidad inmediata, esto es una especie de alergia, en un caso por cada 100,000 vacunados. Ustedes tienen en la penúltima columna el periodo donde se presenta más frecuentemente este tipo de signos y síntomas y la duración atribuible a cada uno de ellos. En general la vacuna es más inocua y la frecuencia de eventos adversos es mayor a la primera dosis que a la dosis subsecuente. De modo que cuando aplicamos vacunación indiscriminada en campañas, la probabilidad de que se presenten
eventos adversos es menor que cuando aplicamos la primera dosis al año de edad. Bueno, tenemos por otra parte una de las complicaciones más importantes atribuible relacionada con el componente de parotiditis de las vacunas triple viral es la meningitis aséptica. Se ha observado que algunos virus atenuados, como por ejemplo el Leningrado Zagreb o el Urabe AM9, que son cepas de virus de parotiditis incluidas en algunas vacunas comerciales, están más asociadas a la posibilidad de que se presente meningitis aséptica. Sin embargo, también esta posibilidad se ha observado en el virus de la cepa Jerry Lin, incluida en una de las vacunas comerciales triple viral que previenen sarampión y rubiola y parotiditis. La meningitis aséptica temporalmente asociada a la vacunación es una meningitis que frecuentemente se manifiesta solamente por irritabilidad, como cualquier meningitis aséptica, ligera rigidez de nuca, y en los niños pequeños, cuando se aplica la primera dosis, el cuadro clínico es tan vago que a veces solamente se presenta irritabilidad, y algunas madres muy observadoras pueden notar que hay rigidez de nuca. Lo llevan al médico y tanto la madre como el médico concluyen que es un evento esperado por la vacuna, pero no piensan en meningitis aséptica, lo cual quiere decir que es una meningitis aséptica, pues entre comillas, no grave y que no pone en peligro la vida. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y los ministerios de salud prácticamente de todos los países del mundo, excepto Japón, hasta donde yo puedo afirmar, en Japón no se aplican algunas vacunas que tienen cepas asociadas a meningitis aséptica. Fuera de este país, incluyendo países industrializados como Francia, aplican cualquier tipo de vacunas. En Francia es muy común la aplicación de la vacuna que contiene la cepa viral Urabe AM9, que está asociada temporalmente con meningitis aséptica. Pero repito, es una meningitis que se autolimita, no deja secuelas y por lo tanto no está contraindicada. Bien, el riesgo es bajo en general y es de las principales complicaciones que podrían esperarse a este tipo de vacunación. Bueno, ahora estos tres padecimientos se transmiten a través de las mucosas, es decir, los tres virus entran a través de la mucosa respiratoria o de la mucosa conjuntival, de modo que es muy importante generar respuesta inmune en la vía de entrada de los virus como un reforzamiento de la inmunidad local y que impida la infección o la reinfección por virus silvestres circulando en la naturaleza. Bueno, la vacunación a través de las mucosas no es nueva. A nivel mundial se tiene una amplia experiencia en la vacunación a través de las mucosas. Baste decir la vacuna antipoliomielítica oral tipo Sabin, que se aplica en gotas en la boca. Tenemos las vacunas contra el cólera, las vacunas antitifoídicas, la vacuna contra la diarrea severa por rotavirus y un tipo de vacuna contra la influenza que está formada por virus adaptados al frío y que se aplica por vía intranasal, por un spray intranasal. De modo que la vacunación a través de las mucosas no es nueva y es muy prometedora para algunos padecimientos como sarampión, rubiola y parotiditis. Ahora, ¿qué ventajas tiene la vacunación por aerosol? En primer lugar, tiene ventajas biológicas. La vacunación por las mucosas mimetiza la vía normal o natural de introducción de los virus salvajes. Repito que sería la vía de las mucosas, ya sea respiratoria, conjuntival u oral, y ventajas inmunológicas. Induce respuestas sistémicas, esto quiere decir respuestas generalizadas
mediadas por inmunoglobulinas IgM, IgG, y también respuestas locales a nivel de las mucosas mediadas por inmunoglobulinas IgA de secreción. Una de las funciones de la IgA de secreción es la exclusión inmune, de modo que esto es importante porque todo sugiere que este tipo de vacunación no solamente evita nuevas infecciones, sino que incluso evita que vuelvan a entrar los microorganismos por las mucosas, que es la puerta de entrada normal de estos virus. Ahora, ventajas operativas de la vacunación a través de las mucosas. Es de muy fácil aplicación, no se requiere de personal de salud altamente capacitado para aplicarla. Frecuentemente ocurre que no cualquier persona puede aplicar la vacuna triple viral o doble viral por inyección, debido a que esta vacuna se aplica por vía subcutánea y no cualquier persona sabe aplicar inyecciones subcutáneas. De modo que la vacunación en aerosol facilitaría la vía de aplicación. Y además, en términos en campañas de vacunación, se pueden vacunar más niños por unidad de tiempo que con vacunas inyectadas. De modo que para control de brotes, por ejemplo, sería una estrategia altamente eficaz para vacunar en un breve periodo de tiempo a miles o a millones de personas. Seguridad. También es altamente segura y evita riesgos asociados a las inyecciones, como son la producción de abscesos piógenos o la transmisión por rehusar jeringas o técnicas no seguras de inyección, la infección con virus de hepatitis B, hepatitis C o incluso con el virus de la inmunodeficiencia humana. Tiene ventajas económicas porque utilizamos menor personal para la aplicación de las campañas en campo, no usa jeringas, lo cual implica un ahorro por este rubro en una campaña de vacunación, y no hay que pagar por los desechos de punzocortantes. Por otra parte, estudios realizados en el Instituto Nacional de Salud Pública permiten considerar que esa aceptabilidad de la vía de aplicación en aerosol es mayor a la aceptabilidad de la vía de aplicación por inyección en la población. Bien, quisiera referirme a una revisión sistemática de la literatura en la que revisamos los artículos publicados en más de 30 años de experiencia de vacunación contra sarampión, rubiola y parotiditis a través de las mucosas. Los primeros estudios datan de los años 60 y fueron realizados en Japón y en los Estados Unidos. En general, en estos estudios se usaron cepas de virus de sarampión menos atenuadas que las que actualmente se utilizan. Si ustedes recuerdan, en los libros aparece que en las primeras vacunas frecuentemente se usaba gamma globulina al mismo día en que se aplicaba la vacuna de sarampión, porque el virus vacunal producía muchos efectos adversos, y eso se debía a que se usaba el virus Edmoston, que estaba poco atenuado, y este tipo de virus fue el que se usó en los primeros ensayos de vacunación a través de las mucosas. Otra característica de los primeros ensayos es que se usó generalmente en personas mayores de 1 año de edad, principalmente en niños en edad escolar. Frecuentemente eran niños con alguna incapacidad mental, recluidos en orfelinatos o en instituciones para discapacitados mentales, ¿sí? Y tenían, por otro lado, una condición para ingresar al estudio es que en la prueba prevacunal de anticuerpos
mostraran seronegatividad basal al virus de sarampión. Es decir, todos los niños eran susceptibles. En ese sentido, es diferente a los nuevos ensayos clínicos que actualmente se están realizando en el mundo. Por otra parte, en los primeros ensayos clínicos, la distribución a los grupos de intervención, ya sea de vacunación a través de gotas oculares, gotas nasales, de aerosoles en nariz y boca, o bien de inyección, no era una distribución de los individuos en forma aleatoria. Los investigadores decidían quién recibía la vacuna y por qué vía. En función de todo esto, es lógico imaginar que la frecuencia de eventos adversos temporalmente asociados a la aplicación de estas vacunas era más alta en los primeros estudios, en los primeros ensayos clínicos, que la frecuencia de eventos adversos observada actualmente, en función de que ahora trabajamos con virus atenuados de sarampión, mucho más atenuados, valga la redundancia. Tan es así que nadie en ningún lugar del mundo usa ya la gamma globulina a la par que se aplica la vacuna de sarampión. Bien, en los estudios donde se aplicó la vacuna por vía conjuntival o intranasal mediante gotas, en general se observaron, cuando se usó la vía conjuntival, gotas oculares, la respuesta inmune muy deficiente. En México hay una experiencia realizada en los años 80 o 90 probablemente en Jalisco, donde en un pequeño grupo no se observó ninguna respuesta en gotas conjuntivales. Pero las respuestas a la vacuna aplicada por vía conjuntival, todas a nivel mundial, han sido bastante deficientes. Por otra parte, la respuesta inmune observada a través de gotas nasales ha sido muy contradictoria en los ensayos que revisamos, dado que en algunos estudios se demuestra una respuesta inmune aceptable, incluso superior al 80%, mientras que en otros estudios no hubo respuesta. Quiero decir que, a diferencia de los primeros ensayos de los años 60, este año, en 2011, acaba de salir publicado un artículo donde refieren inmunización exitosa con la vacuna aplicada en fosas nasales con un spray. Esta vacuna, los autores, repito, es un ensayo de este año, demuestran que hubo respuesta sérica mediada por IgG, y también encontraron incremento total de IgA monomérica, y a nivel de mucosas encontraron un aumento muy importante, superior a la aplicación en inyección, de la IgA dimérica o de secreción específica para sarampión en mucosas nasales. De modo que también este estudio abre la posibilidad a que reconsideremos nuevamente la vía nasal para vacunación. Ahora, la experiencia documentada mayoritariamente en forma exitosa ha sido la vacuna de sarampión en aerosol. En los años 70, en la antigua Unión Soviética, se utilizó este método para inmunizar masivamente a niños de diferentes edades que jugaban dentro de cámaras, de grandes cámaras, donde se dispersaba el aerosol, la vacuna en aerosol. Los autores comunicaron resultados muy importantes y con baja reactogenicidad a este procedimiento, y las diferencias entre la seroconversión observada en los niños vacunados en aerosol dentro de las grandes cámaras con la seroconversión observada en los niños vacunados por inyección no fue estadísticamente significativa, de modo que estos ensayos, estos métodos de vacunación en aerosol masivamente aplicados en la antigua Unión Soviética, abrieron la puerta para considerar esta vía a nivel mundial. Otro país que aplicó masivamente la vacuna en aerosol, pero desgraciadamente no hay estudios específicos, por lo menos no los encontramos en la revisión que hicimos, fue China.
China documenta en los años 80 vacunación contra sarampión en aerosol, pero no tenemos los referentes científicos de primera mano, porque en nuestra búsqueda no encontramos publicaciones de este país al respecto. Ahora, en México es probablemente fuera de la antigua Unión Soviética, tal vez el país que tiene a nivel mundial más experiencia con la aplicación de la vacuna de sarampión en aerosol. El primer estudio data de 1982 y 1983 y fue realizado en Nuevo León, en la ciudad de Guadalupe, conurbada a la capital, a Monterrey. Este estudio fue realizado por el doctor Albert Sabin, el creador de la vacuna antipoliomielítica oral, y el doctor Jorge Fernández de Castro, investigador y profesor del Instituto Nacional de Salud Pública, y en esa época director general de epidemiología en México. Bien, participaron el doctor Flores Arechiga, también de Nuevo León, y otros colaboradores de Nuevo León y de la Ciudad de México en esta investigación. El estudio se realizó en niños menores de 1 año de edad y en niños hasta de 1 año de edad. Como todos debemos saber, el sarampión, cuando se adquiere en menores de 1 año de edad, es mucho más grave que cuando se adquiere a una edad posterior. Bueno, el sarampión es el principal mataniños entre las enfermedades prevenibles por vacunación, de modo que este estudio, publicado en la revista JAMA en 1983, este estudio 82 y 83 abrió una esperanza muy importante a nivel mundial para salvar vidas de niños menores de 1 año en países en desarrollo, donde frecuentemente la enfermedad se adquiría a edad tan temprana como menores de 1 año, incluso a los 4 meses de edad en África, a los 4 meses de edad en Haití, y a partir de los 7 meses, 8 o 9 meses en México y en América Latina. Y repito, es una enfermedad que produce una alta letalidad en menores de 1 año. La vacunación en aerosol, Sabin y Fernández de Castro demostraron que se obtenían excelentes seroconversiones, es decir, que los niños menores de 1 año, a edades tan tempranas como 4 meses o 6 meses, podían responder adecuadamente a la vacuna en aerosol en presencia de inmunidad materna. Surgió la pregunta de investigación: ¿la vacunación por aerosol puede superar el efecto neutralizante de los anticuerpos maternos? Bueno, esta hipótesis permanece en el aire, tenemos que seguir investigando. Todo sugiere que sí puede ser factible esto. Claro que ahora tenemos otras vías para prevenir el sarampión en menores de 1 año, pero no quisiera desviarme porque estoy hablando de vacunas y tendría que hablar a políticas de salud pública para la prevención del sarampión. Bien, sin embargo, este estudio que creó expectativas a nivel mundial hizo que otros países replicaran el estudio de los estudios similares a los informados por Sabin y Fernández de Castro en la revista Lancet y JAMA. Y posteriormente este estudio se replicó en la Ciudad de México, hallando resultados muy similares a los referidos por Sabin y Fernández de Castro en Nuevo León. Pero posteriormente investigadores de la UNAM y del Instituto Nacional de Salud Pública encontraron en la ciudad de Querétaro y en la ciudad de Cuernavaca que en niños de 9 meses de edad y en un ensayo en niños de 1 año de edad, la respuesta inmune mediada por anticuerpos a la vacuna en aerosol contra sarampión era menor en aerosol que por inyección. Esto contradecía los hallazgos de Nuevo León y los hallazgos del Distrito Federal en estudios previos. Sin embargo, los propios investigadores reconocen que en los ensayos de Querétaro y Cuernavaca es altamente probable, e incluso no es
probable, es absolutamente comprobable que se usaron dosis bajas de vacuna en aerosol para inmunizar a los niños, lo que propició que no se obtuvieran las respuestas adecuadas. Este año, la investigadora principal por parte de la UNAM, la doctora Rosa María Wong, acaba de publicar en 2011 un nuevo ensayo donde ella expone a los niños durante mayor tiempo al aerosol, de modo que garantiza que ingrese mayor inóculo de virus vacunal al bebé y nos informa que en efecto aumentando la dosis aumenta la eficacia de la vacuna y ahora encuentra que la vacunación en aerosol es más inmunogénica que la vacunación en inyección, como estaba referido previamente. Bien, tenemos por otro lado que en niños en edad escolar, ya no estoy hablando de primo vacunación, sino ahora de dosis de refuerzo, es decir, respuestas booster. En este tipo de niños tenemos diferentes ensayos realizados por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y un ensayo en el que un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública colaboró en Sudáfrica con la Organización Mundial de la Salud en un ensayo en niños de escuelas primarias de Sudáfrica. Bien, la característica de todos los estudios es que se utilizaron vacunas de la cepa de sarampión Edmonston-Zagreb, que a nivel mundial se ha considerado como la más inmunogénica, incluso cuando se aplica por inyección. Esta cepa viral Edmonston-Zagreb es un virus atenuado en células diploides humanas y difiere de la cepa Schwarz, que es una cepa ampliamente utilizada en el mundo, en que la cepa Schwarz, el virus Schwarz, es atenuado en fibroblastos de embrión de pollo. De modo que se puede considerar que el virus Edmonston-Zagreb reconoce más eficientemente y por lo tanto es más eficaz para infectar células humanas, dado que fue atenuado y educado en células humanas, que el virus Schwarz, que fue atenuado y educado en células de pollo. Bueno, esto en las investigaciones que se hicieron en México y en Sudáfrica se encontró lo siguiente, que utilizando un nebulizador que pueden ver en la primera diapositiva donde se está vacunando a una niña, pueden ver ahí que se está utilizando el nebulizador, está sumergido en un bote que tiene hielo picado alrededor del nebulizador para conservar la temperatura entre 2 y 8 grados centígrados, y tenemos un tubo traqueal de plástico y por dentro del cono de plástico tenemos un cono de papel desechable, un cono truncado donde se le quitó la punta al cono de papel y por ahí sale el aerosol. Se trata de un nebulizador que funciona con aire comprimido a través de un compresor que en los primeros ensayos hechos en México se usaba como compresor un compresor Black & Decker y posteriormente se utilizaron otro tipo de compresores. Bueno, este compresor generaba el aire comprimido que al ingresar al nebulizador convertía la vacuna liofilizada. La vacuna es la misma que se aplica en inyección, está liofilizada y reconstituida, y este tipo de vacunación entonces usa la misma vacuna y la convierte, una vez que está líquida reconstituida, la convierte en aerosol. Bueno, la vacuna en aerosol se aplicaba de esa manera y los resultados fueron los siguientes. Se encontró tanto en México como en Sudáfrica que en la dosis de refuerzo aplicada entre 6 y 7 años de edad era más inmunogénico el virus de sarampión aplicado en aerosol que aplicado en inyección. Esta ha sido la constante. Y por otra parte, en un ensayo que realizamos recientemente en la ciudad de Cuernavaca, en niños en edad escolar de 6 a 7 años de edad, también encontramos
que la respuesta inmune a sarampión aplicada a la vacuna en aerosol era equivalente a la respuesta inmune a la vacuna aplicada en inyección. Estos resultados están próximos a publicarse, pero puede verse en la diapositiva de abajo que nosotros utilizamos otro tipo de nebulizador en el cual excluimos el aire comprimido. Ya hablaremos posteriormente de este nebulizador. Bueno, también tenemos experiencia en el Instituto Nacional de Salud Pública con la vacuna triple viral y doble viral aplicada en aerosol en adultos. Y tenemos estudios realizados por José Luis Valdespino, que en paz descanse, el doctor Jaime Sepúlveda Amor, John Bennett, Fernández de Castro y otros investigadores, donde ellos usaron vacunas doble viral en adultos y también en niños en edad escolar, encontrando que la respuesta inmune a sarampión era superior en aerosol que por inyección, y la respuesta a rubiola era equivalente en aerosol a la respuesta obtenida por inyección. Posteriormente, Fernández de Castro, Bennett y José Ignacio Santos y otros investigadores de Jalisco realizaron estudios con la vacuna triple viral del Serum Institute of India, de la vacuna que se aplica tradicionalmente en campañas de vacunación en México y prácticamente en toda América Latina, y encontraron que en trabajadores de salud, en un estudio realizado en Yagualica, Jalisco, ellos encontraron que la respuesta inmune a sarampión era superior en aerosol que en inyección, la de rubiola era equivalente y la de parotiditis era superior cuando se aplicaba en aerosol que cuando se aplicaba en inyección. Basado en estos resultados, se hizo posteriormente un nuevo ensayo en adultos en estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Morelos en Cuernavaca, en jóvenes de 18 a 25 años de edad. En este estudio encontramos nuevamente en sarampión y rubiola los mismos hallazgos que Fernández de Castro y Bennett refieren en Jalisco. Sin embargo, para nuestra sorpresa, encontramos que la respuesta inmune al virus de parotiditis en la vacuna que utilizamos fue prácticamente nula. Esto nos sorprendió y así lo comunicamos en 2 artículos publicados en la revista Vaccine en el año 2010. Bueno, la explicación que damos a la nula respuesta al virus de parotiditis es que probablemente el virus de la parotiditis fue un virus de la cepa Rubini. Este virus es poco inmunogénico, tan es así que recientemente la Organización Mundial de la Salud proscribe que las vacunas utilicen esta cepa Rubini en la composición de las vacunas triple viral. En esa época no estaba proscrito todavía y nosotros la usamos porque este virus no había ningún caso de meningitis aséptica asociado a virus Rubini, de modo que asumíamos que un virus que teóricamente no tiene riesgo de producir meningitis aséptica, si se aplicaba en aerosol, podría ser muy inmunogénico y con grandes ventajas en términos de seguridad. Bien, nuestra sorpresa fue que el virus no indujo respuesta inmune cuando se aplicó en aerosol, pero sí indujo respuesta inmune y muy buena cuando se aplicó en inyección en este estudio, lo cual quiere decir que la respuesta no puede explicarse por fallas en la red de frío, dado que fue la misma vacuna guardada en los mismos refrigeradores, en los mismos termos. De modo que la red de frío no explica la nula respuesta a este componente en aerosol. Es probable, y nosotros así lo dijimos en nuestra publicación, que el virus Rubini tenga poca afinidad por el tejido respiratorio, a diferencia de otros virus vacunales. Otra posibilidad es que el aire comprimido pudo haber inactivado
al componente Rubini de parotiditis de la vacuna triple viral que nosotros utilizamos. Esta vacuna era la vacuna de Verna Biotech. Verna Biotech actualmente ya no usa, repito, el virus Rubini, tiene una nueva vacuna triple viral donde suplió a la cepa Rubini por otra cepa viral. Bueno, estos son los hallazgos en adultos. Quiero decir que un año después de la vacunación, en el estudio de Cuernavaca, estudiamos la persistencia de la inmunidad, la memoria inmunológica, y encontramos que la memoria era todavía existía un título de anticuerpos muy importante y proporcionalmente prácticamente la mayoría, más del 90% de los vacunados en aerosol tenían anticuerpos contra sarampión y contra rubiola. Pero la sorpresa nuevamente fue que los vacunados tanto por aerosol como por inyección habían perdido en magnitud y en frecuencia la seropositividad inicial encontrada al componente de parotiditis. Esto puede guardar relación con los brotes de sarampión que frecuentemente se documentan a nivel mundial en individuos vacunados. Esto requiere mayor investigación y desde luego mayores estudios de persistencia de anticuerpos en términos de evaluar la memoria inmunológica. Bueno, ahora si me pudieran achicar la imagen donde excelente, gracias. Bien, haciendo un resumen de la respuesta inmune atribuible a este método de vacunación, la experiencia documentada hasta ahora permite plantear lo siguiente. Se obtienen respuestas locales. Olvidé comentar algo. En el 2004 se publicó un artículo en la revista Vaccine de un ensayo realizado en la ciudad de Cuernavaca por el Instituto Nacional de Salud Pública en colaboración con el Instituto Sabin, con el doctor Belanti. El doctor Belanti analizó la respuesta inmune mediada por IgA de secreción e IgA monomérica en suero en los niños vacunados en aerosol y lo comparó contra los niños vacunados en inyección. Los análisis de inmunidad humoral se realizaron en el Instituto Nacional de Salud Pública. Bien, lo que se encontró en este ensayo fue que la vacuna en aerosol produce respuesta a nivel local en las mucosas mediada por IgA de secreción y la proporción es mucho mayor en los vacunados por aerosol que por inyección. Estos hallazgos son corroborados por el artículo comentado recientemente en esta charla, publicado este año por un grupo de investigadores chilenos y norteamericanos, donde ellos encuentran que la vacunación por vía nasal induce mejores respuestas de IgA de secreción en vacunados por las mucosas que en vacunados por inyección. La respuesta inmune humoral y mediada por IgG contra sarampión, contra rubiola y contra parotiditis es igual, no hay diferencia significativa. En algunos estudios se documenta mayor respuesta incluso humoral en aerosol, pero en la mayoría la respuesta es equivalente. Pero también en sarampión es mayoritaria, en rubiola es equivalente y en parotiditis hay contradicciones. Hay unos que documentan mayor respuesta a parotiditis en aerosol y en otros equivalente. Por otra parte, la respuesta mediada por células, la inmunidad celular, hay dos estudios, ahora ya son 3, publicados por la doctora Rosa María Wong y su grupo de colaboradores de la UNAM, en algunos de ellos también con colaboración del Instituto Nacional de Salud Pública, donde se encuentra que la vacunación en aerosol induce menor respuesta celular que por inyección. Sin embargo, en el último estudio de la doctora Wong y de su grupo de colaboradores de la Universidad Nacional Autónoma de México,
se encuentra que en el nuevo ensayo, al aumentar la dosis, la respuesta en aerosol también por vía celular es magnífica. Y por otro lado, que en un estudio que estamos realizando en la ciudad de Cuernavaca en niños en edad escolar de 6 a 7 años de edad, Margarita Baena ha encontrado que la vacunación contra sarampión, rubiola y parotiditis en aerosol es equivalente por vía celular a la inmunidad celular atribuible a la vacunación por inyección. En conclusión, ambas vías son altamente inmunogénicas y lo que importa es... ok, entonces tenemos las variables investigadas hasta ahora son edad, inmunidad prevacunal y dosis. En general, en cuanto a edad, responden mejor desde luego los niños que son primados o los que se le da la primovacunación, es decir, que son susceptibles. Y en cuanto a la dosis, la mejor dosis es la dosis liberada, que es igual a la dosis aplicada por inyección. Aproximadamente solamente se introduce al sistema respiratorio la cuarta parte de la dosis aplicada en aerosol. En cuanto a las cepas, la cepa Schwarz demostró ser inactivada por la presión del aire comprimido en el estudio en escolares realizado en Sudáfrica, y tenemos una dosis, la dosis de que la cepa Rubini de parotiditis no fue inmunogénica en el estudio realizado en Cuernavaca. En cuanto al tipo de nebulizador utilizado, también la experiencia acumulada hasta ahora sugiere que hay que privilegiar el uso de nebulizadores que no requieran compresores, generadores de aire comprimido. Bueno, la seguridad. Rápidamente me voy a referir a los aspectos de seguridad del procedimiento en aerosol. Tenemos un ensayo realizado en la Universidad de Rotterdam, donde los investigadores utilizaron para inmunizar monos Cynomolgus macaca fascicularis, utilizaron dos grupos de monos, un grupo inmunosuprimido artificialmente con dosis masivas de corticosteroides y otro grupo de monos inmunocompetentes. En ambos grupos se aplicaron a unos monos la vacuna en aerosol. Se usaron dos vacunas, una vacuna de la India, monovalente de la India, que tiene la cepa Edmonton Zagreb, y otra vacuna de México, monovalente de México con la cepa Edmonton Zagreb de sarampión. Los monos se vacunaron unos por aerosol y otros por inyección. Bueno, ¿qué se encontró? Se encontró que en cuanto a replicación viral era equivalente en ambos grupos. Aunque era equivalente, era ligeramente mayor en los vacunados por aerosol que por inyección. Es decir, la vacunación en aerosol permite la mayor replicación viral, lo cual tendría que discutirse ventajas y desventajas de este fenómeno. Pero en términos de inmunocompetencia, se encontró que los monos inmunocompetentes fueron retados un año después de que fueron vacunados con virus salvajes de sarampión y después fueron sacrificados. Estos monos, se encontró que los monos inmunocompetentes retados con virus salvajes presentaron replicación viral durante 9 días después del reto realizado. Esto quiere decir que aún los inmunocompetentes ante la revacunación, bueno, no fue revacunación, ante la exposición al virus salvaje, permitían una réplica viral transitoria sin ninguna consecuencia clínica ni histopatológica. ¿Qué concluyeron los autores de esta investigación? Bueno, que no había evidencia de que se presentaran eventos adversos en modelos animales y que ni de daños histopatológicos tanto en los vacunados por aerosol como en los vacunados por inyección. Esto sugiere que la vacunación en aerosol es segura. Veamos ahora, aquí en esta figura, estamos viendo el modelo de nebulizador que utilizamos en el ensayo en Cuernavaca.
en el año 2005-2007, donde se ve que el compresor es un compresor médico de Bilbis y el nebulizador ya lo expliqué, y vemos ahí en la imagen a una joven siendo inmunizada por vía en aerosol. Ese fue el estudio donde usamos aire comprimido y en el que, como recordarán, dije que no había habido respuesta al componente de parotiditis, el cual probablemente fue inactivado por el aire comprimido. No así el caso de sarampión y rubiola, que hubo respuesta adecuada. Bien, en los nuevos ensayos que estamos realizando en Cuernavaca, a partir de la experiencia acumulada históricamente y de la propia experiencia acumulada por nuestro grupo de investigación, decidimos cambiar el tipo de nebulizador. De modo que en los nuevos ensayos no estamos usando nebulizadores con compresor. No estábamos usando aire comprimido en estos nuevos ensayos. Usamos ese tipo de nebulizador que es muy manuable, pesa muy poquito, funciona con pilas AA, y por otra parte pueden ver en la imagen de arriba donde está el nebulizador completo, el equipo completo. Esa boquilla no la usamos. Lo que usamos es la boquilla que pueden ver abajo, que es una boquilla desechable que tiene una válvula. La válvula se abre cuando el individuo aspira por la vía bucal el aerosol, y se cierra cuando el individuo saca el aire por la nariz. De modo que pueden ver dos imágenes. En una estamos inmunizando a una niña en edad escolar, y en la segunda imagen podemos ver a un adulto vacunándolo por esta vía. Esta vía, los resultados han sido estupendos. Tenemos con este procedimiento una estupenda respuesta inmune al componente de parotiditis. Es decir, que hemos logrado superar la falta de respuesta inmune, y demostramos dos cosas: que sí era un problema de la cepa, que una cepa Rubini poco inmunogénica. Nuestra nueva cepa que utilizamos, fueron dos cepas en este nuevo ensayo. Un grupo de niños recibió la cepa Jerry Lynn de parotiditis, y otro grupo recibió la cepa Leningrado Zagreb. Bueno, ¿qué riesgos potenciales habría en humanos en la vacunación en aerosol? Primero, en el escenario de vacunación, hay escapes de la vacuna aerosolizada al medio ambiente. Esto podría propiciar infecciones o reinfecciones por virus vacunales a los vacunadores o a los padres de los niños que sostienen a los bebés mientras se vacunan y que los cargan ellos mismos. En el escenario posvacunación, la pregunta es: ¿habría mayor reactogenicidad en los vacunados por aerosol que en los vacunados por inyección? Me refiero yo a los eventos adversos temporalmente asociados. Y por otro lado tenemos la transmisión de virus vacunales. La pregunta es: ¿se podría transmitir los virus vacunales de los vacunados en aerosol a sus contactos no vacunados? Para contestar estas preguntas diseñamos un estudio. En el estudio que he referido anteriormente hicimos el análisis de los escapes de vacuna, y para ello asumimos que una evidencia indirecta de infección o reinfección sería que los vacunadores aumentaran el título de anticuerpos contra sarampión, rubiola o parotiditis, y para ello tomamos una muestra basal de suero en los vacunadores que aplicaron la vacuna por aerosol, y como control también en los vacunadores que la aplicaron por inyección. Bueno, en el primer ensayo en adultos de la universidad en Morelos, encontramos que ninguno de los vacunadores hubo respuesta inmune. Quiere decir que no hubo evidencia de infección. Y en el segundo ensayo tampoco usando un nebulizador diferente, tampoco encontramos que ninguno de los vacunadores, y vacunamos en conjunto más de 500 personas entre los dos estudios, y ninguno de los vacunadores experimentamos aumento del título de anticuerpos, lo cual sugiere que no ha habido. Ahora, en un ensayo anterior, Sabin y Fernández de Castro documentaron aumento de anticuerpos en dos vacunadores.
En nuestros ensayos no ha habido. Ahora, se puede transmitir los ETAPs. Hay mayor frecuencia de eventos adversos en vacunados en aerosol que en vacunados por inyección. Aquí lo que hicimos fue, en el estudio de la Universidad Autónoma de Morelos, pareamos a una muestra de individuos vacunados en aerosol con contactos no vacunados que nos servían como que eran contactos en el hogar o en el salón de clases de los estudiantes de la universidad, y donde convivían ellos más de 25 horas a la semana. Medimos anticuerpos contra sarampión, rubiola y paperas tanto entre los vacunados como en cada uno de sus contactos. Y encontramos que solamente un contacto de una estudiante de 19 años de edad, un contacto de un joven de 18 años, él presentó serorespuesta espontánea a rubiola. Esto indicaría que el virus de la rubiola pasó de la chica de 19 años que fue vacunada en aerosol al chico de 18 años que no fue vacunado. Sin embargo, repetimos estas pruebas y 5 meses después había una disminución del título de anticuerpos en el no vacunado, lo cual es un poco inconsistente y no tenemos muy claro qué es lo que pasó. Sin embargo, en teoría no ha habido transmisión de virus vacunales de vacunados en aerosol hacia vacunados, hacia no vacunados, pero esto requiere de nuevas evaluaciones en los futuros ensayos. Casos coincidentes. Tenemos embarazo en los primeros 30 días posteriores a la vacunación. Quiero aclarar que ninguna mujer se vacunó estando embarazada, pero a todas se les pidió que no se embarazaran en el mes siguiente a la vacunación. Bueno, pues son jóvenes saludables y les gusta vivir la vida, de modo que ellos tuvieron relaciones. Y de este producto tenemos 3 chicas que se embarazaron en el primer mes después de la vacunación. Bueno, en el caso 1 fue una jovencita de 21 años que recibió la vacuna Trivirate en inyección y ella presentó un aborto espontáneo 70 días después de la vacunación. Los estudios de laboratorio y de ultrasonografía y la opinión del ginecólogo que la atendió es que se trató de un embarazo anembriónico. Y tenemos por otro lado el caso 2, una muchacha de 19 años que recibió la vacuna triple viral en aerosol y ella se perdió al seguimiento, no quiso que la siguiéramos. Tenemos por otro lado el caso 3 de la vacuna triple viral en inyección de la MMR2. Esta estudiante concluyó el embarazo satisfactoriamente y un año después de que se presentó el parto, ella y la niña continúan sanas. Tenemos un caso de púrpura trombocitopénica en una mujer de 19 años de edad, pero ella fue vacunada en inyección, no fue vacunada en aerosol. Esto quiere decir que el estudio epidemiológico nos permitió descartar la púrpura como evento post-vacunación en aerosol, debido a que la estudiante empezó el cuadro de sangrados desde 3 meses antes de que la vacunáramos, pero no lo refirió en la historia clínica que le hicimos para reclutarla al estudio. Seguimos a la estudiante durante 2 años y 2 meses después de la vacunación, la joven había recuperado todos sus estándares de coagulación en forma adecuada. Tenemos un caso de un suicidio en una mujer de 19 años. Se pregunta, 82 días después de haber recibido la vacuna por inyección. Dirán ustedes, ¿por qué investigaron un suicidio? Bueno, pues en los estudios, en los ensayos clínicos no podemos pasar ninguna variable. Todos tenemos que investigarla y hicimos el estudio epidemiológico del caso. Se trató de un pacto suicida entre la chica y 2 amigos. En ella y otro chico se suicidaron y el otro logramos evitar que se suicidara, tomando las medidas respectivas a través de la Secretaría de Salud con un grupo de psicólogos. De modo que, bueno, esto es lo que se ha encontrado. Y la otra pregunta, ¿se puede transmitir el virus de vacunados en aerosol a no vacunados?
Aquí habría dos enfoques, ¿verdad? El enfoque teórico nos diría que los vacunados en aerosol, probablemente como tienen réplica de virus atenuados en mucosas, al toser, estornudar o tener rinitis, podrían fácilmente diseminar el virus a la comunidad. Sin embargo, y que los que responden a la vacuna probablemente tendrían más probabilidad de transmitir. Sin embargo, la literatura nos da evidencias contrastantes. Hay aislamientos de virus vacunales en individuos que no respondieron a la vacuna, pero que se quedó el virus en la mucosa nasal y que sobrevivió más o menos 48 horas el virus en la mucosa nasal. De modo que en teoría no es necesario responder a la vacuna para tener la posibilidad de expulsar el virus vacunal. Y por lo tanto se requiere no solamente responder a la vacuna o ser susceptible, se requieren otros elementos para transmitir eficientemente la vacuna. Y tenemos ahora los resultados del estudio que yo dije, donde se encontró una respuesta no explicable en un contacto no vacunado al componente de rubiola de una chica que fue vacunada. En resumen, la aplicación en aerosol de las vacunas contra sarampión doble viral y triple viral ha sido un procedimiento eficaz y seguro en todos los estudios realizados y en nuestra experiencia práctica hasta el momento. La serorespuesta a sarampión es mejor en aerosol que en inyección. La de rubiola es equivalente a la de inyección y la de parotiditis es seguramente superior también en aerosol que por inyección. Sin embargo, requieren aplicarse, en futuros ensayos clínicos se debe profundizar la evaluación de la respuesta inmune a la primera dosis en niños de 1 año de edad, evaluar la probabilidad de que se transmita el virus vacunal a los vacunadores y a las personas que cargan a los niños de 1 año, evaluar la probabilidad de que los niños vacunados transmitan el virus vacunal a sus contactos en el hogar o en la guardería si van a guardería, y seguir evaluando la seguridad de la vacunación. Para concluir, diría que la vacunación en aerosol es un método muy promisorio, de bajo costo, hasta el momento seguro, y que promete ser una herramienta muy fuerte para la eliminación de estos 3 padecimientos: sarampión, rubiola, síndrome de rubiola congénita y a futuro tal vez de parotiditis, no solo en México, sino a nivel continental y a nivel mundial. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta o intervención, con gusto.